Mis hermanos, en el Evangelio de San Lucas leímos en el capítulo 9 parte de una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos en aras de acercarse el tiempo en el que nosotros de hecho vamos a comenzar a conmemorar lo que llamamos la Semana Santa. Antes de esa conversación, en el mismo capítulo 9, en el versículo 18 y hasta el 20 está el contexto de esa conversación y es a eso que nos vamos a referir en esta mañana. Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20, que dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Amén. Señor, gracias por esta tu palabra. Esta palabra tuya que es vida y vida en abundancia. Te suplicamos que en este momento inspires nuestras mentes y corazones de manera que podamos decir y entender lo que tú quieres para nosotros. Habla a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. La convicción de lo que es Dios para nosotros siempre es una realidad o un tema que en lo profundo de nuestros corazones debemos tocar. Toda vez que nosotros sabemos que en los tiempos que vivimos hay tantas concepciones acerca de Dios y tantas maneras sobre las que o a través de las que la gente entiende que se acerca a Dios. Y es muy importante estar bastante claro en lo que es Dios para nosotros, porque de no estarlo, es posible que nosotros lleguemos a caminar para donde quiera que nos lleve el viento. Y esta conversación de Jesús se da, como nosotros bien sabemos, en el contexto de que Jesús más tarde anunciaría su muerte. Pero para que ese anuncio de la muerte de Jesús tenga sentido, en el pensamiento de Lucas, primeramente se debía explicar quién era Jesús para los que le seguían. Y por consiguiente, para nosotros también debemos tener bastante claridad de qué significa Cristo en medio nuestro. Y en la conversación, el texto aclara y dice que Jesús preguntó a los que estaban con él. Ustedes saben que hay otras versiones de esta conversación en donde la pregunta de Jesús es más detallada y en donde incluso la respuesta de Pedro es más amplia y en donde también Jesús llega a abundar sobre esa respuesta, hablando de que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en la versión de Lucas, sencillamente hay una pregunta primero, luego una respuesta, luego otra pregunta y sencillamente la respuesta de Pedro, que es, por cierto, una respuesta breve pero contundente. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo que dice la gente a veces es fácil de repetir, porque para decir lo que dice la gente solo se necesita una cosa: oír lo que el otro está diciendo. Por eso Jesús comienza preguntando: ¿quién dice la gente? Y para nosotros es importante la manera en que Jesús introduce este diálogo, porque muchas veces para nosotros es más claro lo que dice la gente acerca de Dios que lo que nosotros entendemos que es Dios para nosotros. Y es importante en este tiempo ese detalle, porque vivimos en un tiempo en donde para la gente Dios es cualquier cosa. Para la gente de hoy, Dios no ocupa el lugar que debería ocupar en los corazones de cada uno de nosotros. Vivimos en un tiempo en donde el lugar de Dios se le ha dado a miles de descubrimientos, a miles de cosas que la gente ha enarbolado, e incluso
el lugar de Dios en el día de hoy se ha dicho que es solamente el lugar de una idea en el universo. Y frente a eso, cada día los cristianos somos retados, porque cada día la gente considera que a mayor descubrimiento se puede ir desplazando el lugar que ocupa Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Y cada día vemos que es más frecuente y más larga la lista de personas que llega a entender que Dios es no más que una idea que puede desplazarse por cualquier otra. ¿Y dónde vemos esa realidad? La vemos muchas veces en los medios de comunicaciones, en la manera en que se refieren a Dios y en la manera en que se habla acerca de que Dios es una idea que está en la mente de los pobres para alegrarles. Que Dios es una idea a través de la cual o con la cual se intenta tranquilizar a las naciones. O que Dios es una idea a través de la cual las religiones intentan dar respuesta a las tantas preguntas que tiene la humanidad. Y eso nosotros cada día lo vemos y tal vez lo vayamos a ver con mayor frecuencia a partir de ahora. Solamente hay que ver la tendencia que lleva el mundo. Solo hay que ver los temas de conversaciones que hay ahora en todas partes. Solo hay que ver la concepción que se tiene acerca de las escrituras, acerca de la vida a la que nos llama Dios, acerca de las verdades que nosotros creemos que son fundamentales para la vida cristiana. Vivimos en un tiempo en donde, como Dios no es no más que una idea, el mundo vive un relativismo que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Un mundo en donde las cosas son malas o buenas según quien las haga. Un mundo en donde las cosas son buenas o malas dependiendo del contexto. Un mundo en donde las cosas podrían ser buenas o malas conforme convenga o no a un grupo determinado. Y esa es la evidencia más clara de que la gente, con el devenir del tiempo, en realidad no piensa en Dios como lo que verdaderamente es Él. Frente a esa realidad, que aunque la vivimos y nos ha tocado a nosotros vivirla hoy, en cierto modo es una realidad que viene desde hace muchos años evolucionando, y nos ha tocado a nosotros que estamos en este plano vivir y ver las grandes discusiones acerca del lugar de Dios. Nuestros hijos de seguro van a escuchar en las escuelas, en las universidades, en todas partes acerca de Dios como sencillamente una idea. Nosotros solamente tenemos que tomar nuestros dispositivos y entrar a cualquier página y vamos a encontrar la manera en que se relativiza la vida que nosotros llamamos que agrada a Dios versus la vida del mundo. Frente a esa realidad, entonces, y en ese contexto que podrían algunos decir que es sombrío, la pregunta de Jesús entonces resuena. Después de saber quién dice la gente que soy, que por cierto, la respuesta que ellos dan no es más que eso, lo que en el contexto se estaba diciendo. Algunos creen que tú eres Juan el Bautista, porque como Juan había anunciado y había aparecido con cierto carisma y de repente habían dejado de verlo, algunos sencillamente pensaban que se seguía tratando de Juan. Otros piensan que eres Elías, porque como en la tradición estaba la idea de que Elías podría regresar, algunos piensan que se trata de él. Y otros sencillamente creen que tú eres la reencarnación de alguno de los antiguos. Y entonces la pregunta Jesús ahora la hace más profunda, porque en cierta manera la gente que habla de Dios como una idea o como algo a lo que no se le debe prestar atención, la respuesta de esa gente
viene dada por el hecho de que no han conocido en verdad el nombre de Dios, porque no han conocido en verdad quién es Dios, porque en verdad Cristo no ha nacido en sus corazones. Y Jesús, por eso, al escuchar la respuesta que ellos dan sobre lo que piensa la gente, decide profundizar un poco más. Y aquí entonces hay que hacer una pausa y reflexionar sobre si en realidad, frente a lo que la gente piensa de Dios, no será necesario una pausa nuestra para reflexionar. No que nos apartemos y dejemos de oír lo que la gente piensa de Dios. Todavía nos apartemos y en todas partes en donde estemos vamos a seguir escuchando lo que la gente está diciendo. Pero es importante prestar atención al hecho de que Jesús, después que ellos contestan lo que dice la gente, entonces ahonda la pregunta todavía más, la profundiza. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Lo que piensa la gente está ahí. Y contra eso no podemos hacer más que plantear nuestras palabras, nuestras maneras de pensar y la manera en que está en el texto bíblico. Pero, ¿y nosotros qué decimos de Dios? ¿Y nosotros qué pensamos de Dios? ¿Qué hemos conocido de Dios? ¿Qué vivimos de Dios? Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y para nosotros también la pregunta es relevante. Otros que piensen como les parezca, pero nosotros hemos llegado a profundizar ciertamente en lo que es Dios, de tal manera que aunque escuchemos lo que otros dicen, nosotros lleguemos a saber que estamos seguros, como aquel hombre que Jesús había sanado de ceguera, que sencillamente él respondió, si él tiene demonios, yo no lo sé. Si él es pecador, yo no lo sé. Solamente sé que yo estaba ciego y ahora veo. Decía aquel hombre a quien interrogaban a causa de un milagro que había recibido de Jesús. Para nosotros esa debe ser la realidad. Si otros no han querido entender, si prefieren hurgar y tratar de contestar preguntas que nunca se van a responder, si tratan de encontrar explicaciones a acontecimientos que nos hemos pasado la vida tratando de entender y no lo hemos logrado, y va a venir otra y otra y otra generación y van a seguir las mismas discusiones, quien quiera seguir en eso tiene libertad de hacerlo. Pero nosotros sabemos que estábamos perdidos y Cristo nos rescató. Nosotros sabemos que del pecado la sangre de Cristo nos ha liberado. Nosotros sabemos que en nuestras angustias está presente el Señor, aunque no le vemos. Nosotros sabemos que camina a nuestro lado el Cristo de poder y que no es sencillamente un grupo de palabras o de letras, o que no se trata de una idea vacía. Sabemos que ese Dios en Cristo está vivo y está entre nosotros. Y sabemos que aunque muchas veces no sabemos, ni podemos, ni alcanzamos a explicar la manera de actuar de ese Dios, por los ojos de la fe sabemos que Él está a nuestro favor. Por la manera en que Él ha actuado con nosotros, por el modo en que nos ha recibido y por la forma en que sabemos que cada día Él se muestra a nosotros a través de la naturaleza, a través de su palabra y sobre todo a través de ese Espíritu Santo que siempre nos hace saber que más allá de todo, Dios está con nosotros. Ahora, hermanos y hermanas, si en verdad nosotros queremos tener una idea clara de lo que es Dios para nosotros, tenemos que hacer lo que dice también su palabra: prepararnos para dar razón de nuestra fe. Lamentablemente, los que tienen argumentos en contra de la realidad de Dios, todos los días se preparan y todos los días consiguen argumentos. Pero muchas veces vemos que en el caso de nosotros, sencillamente nos quedamos
sin palabras. Los cristianos, hermanos y hermanas, debemos aprender a que la pregunta de Jesús es en dos dimensiones. ¿Qué dicen ellos acerca de mí? ¿Y qué dices tú acerca de mí? Y para nosotros saber y responder sobre lo que realmente es Dios para nosotros, hay que estar preparados para dar razón de nuestra fe. Y para dar razón de nuestra fe, al menos hay tres aspectos a los que hay que prestar atención. Primero, la palabra de Dios como fuente de información fidedigna sobre lo que es Cristo o Dios en Cristo para nosotros. En segundo lugar, la idea o la realidad de que el Espíritu Santo nos revela a Dios en nuestro andar, de que el Espíritu Santo en nosotros nos hace seguros y conscientes de la realidad de Dios en nuestro andar. Y en tercer lugar, nuestras propias vidas como testimonio de que Dios siempre ha estado ahí. Nuestro propio andar como testimonio de que si bien no somos ajenos a las realidades del mundo, tampoco somos ajenos al hecho de que más allá de lo que conocemos en este plano, hay algo más que nosotros todavía no alcanzamos a explicar, pero que no nos importa porque sabemos que más allá de todo, Dios está con nosotros. Que sabemos que por encima de todas las verdades, la principal verdad es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que la principal verdad es que la respuesta a los problemas de la humanidad se llama Cristo. Que la respuesta a las grandes preguntas del mundo está en Dios. Pero se trata de respuestas como la que a veces queremos dar los cristianos, tratar de explicar lo inexplicable o envolvernos en las grandes teorizaciones para las que a veces ni siquiera estamos preparados. No, nuestras vidas es carta abierta y podría ser la principal evidencia de que más allá de todo, Cristo transforma. Si Cristo no nos ha transformado y si no mostramos una vida transformada, nunca podremos dar razón suficientemente fuerte de nuestra fe. Si nuestra vida no evidencia que Cristo la ha cambiado, siempre los que ven a Dios como una idea podrán arremeter contra nosotros y tendremos nosotros al final que bajar el rostro. Pero mientras brille en nosotros la luz de Cristo, mientras se evidencie en nosotros la obra de Dios, aquello será suficiente para nosotros poder responder ante la profunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que es Cristo? La respuesta de Pedro es corta, como ya indicamos, pero contundente. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contesta: el Cristo de Dios, el elegido, el ungido de Dios, el Dios hecho hombre, no una idea cualquiera, el Dios en Cristo que vino a nosotros, que murió por nosotros, que resucitó y que en el día de hoy es activo en la vida de los creyentes. Así que nosotros, hermanos y hermanas, en ese Cristo creemos y más allá de todo estamos seguros de que ese es el Cristo activo en nuestras vidas. ¿Quién dice la gente que es Dios? Muchas respuestas pueden haber, pero ¿quién dice usted que es Cristo? ¿Qué creo yo acerca de Cristo? ¿Qué ha hecho Dios en la vida suya? ¿Cómo Cristo le ha cambiado? ¿Cómo Cristo le ha transformado? ¿Qué dice usted sobre eso? ¿Cómo Cristo camina con usted? ¿Cómo usted le siente en su caminar diario? ¿Cómo le siente usted al acercarse a su palabra? ¿No es verdad que cuando nos acercamos a su palabra,
sabemos que no es letra muerta lo que tenemos allí. No es verdad que cuando oramos sabemos que no son términos vacíos sencillamente. No es verdad que sabemos que nuestras reuniones no son rituales muertos, sino que son nuestras vidas traídas ante el altar de un Dios vivo en cada reunión. Si es así, entonces podemos levantar el rostro y decir que el Cristo de Dios, o Cristo en el que se ha encarnado Dios, es activo en nuestras vidas. Caminamos con Él, le obedecemos, le adoramos y lo más importante, no sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos que un día le veremos cara a cara. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabemos, ni nos interesa teorizar sobre ello. En cuanto sea en la presencia de Dios, en la manera que sea, y cuando sea, que lo determine Él, que ya aquí en la tierra hay demasiado por resolver para tratar de resolver lo que está en el cielo. El Señor le bendiga, hermano.